Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la siguiente sesión, que es una conferencia por parte de Silvia Montoya. Ella ha sido la responsable de evaluación de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, desde donde participó y llevó a esta capital de Argentina a intervenir en las pruebas internacionales de PISA y también de TIMSS y de PIRLS. Es decir, sabéis que las comunidades autónomas y también en algunos casos las ciudades pueden participar con muestra ampliada. Ella participó y llevó a Buenos Aires esa participación en las pruebas internacionales más conocidas de PISA, TIMSS y PIRLS. Digamos que ese desempeño lo realizó después de tener unos estudios, una formación muy centrada en la población, uno de los tópicos que hemos tratado hoy aquí. Y, una formación que complementó con estudios en Harvard, su máster en políticas públicas en la Kennedy School of Government, y también en RAND, un centro de investigación muy centrado en evaluación de políticas públicas en California. Desde febrero-marzo de 2015 es la directora, es su actual responsabilidad, es la directora de evaluación y estadística de la UNESCO. Sabéis que la UNESCO tiene su sede en París, pero el Departamento de Evaluación y Estadística se encuentra en Montreal, en Canadá, desde donde está intentando impulsar, incluir en los objetivos, en los indicadores educativos de 2030, también aspectos relacionados con la evaluación. No solo indicadores de tasa de matriculación, tasas de escolarización, sino también de aprendizaje real en cada uno de los países. Es una tarea realmente, un reto muy difícil, porque imaginaros lo que supone evaluar el aprendizaje de los alumnos en los países en vías de desarrollo, en una parte muy importante de los países del mundo. Sabemos cómo evaluar en los países desarrollados, pero no es tan fácil llevar a cabo esas evaluaciones en los países en vías de desarrollo. Y sin más, doy ya paso a la conferencia de Silvia Montoya. Muchas gracias por venir aquí a Madrid. Muchas gracias, Ismael, muchas gracias por estar acá, y es un viernes, así que vamos a tratar de ver si logramos movilizarnos y tratar de discutir un poco los temas que hemos estado a lo largo del día discutiendo, y que ustedes están involucrados de manera bastante apasionada e intensa, o sea que vamos a tratar de ver si hacemos honor a lo que hemos escuchado durante el día. El Instituto de Estadísticas de UNESCO es el arma estadística de UNESCO, fue creado, digamos, a principios del siglo XXI, digamos, o sea que, y se mudó de París a Montreal, y el instituto está encargado, representa a la UNESCO en la negociación a nivel internacional para definir las metas, que es un poco lo que estaba mencionando Ismael. El representante está coliderando la discusión en lo que es el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, que es educación, y también estamos como co-chairs del Objetivo de Desarrollo Sustentable 9, que es la parte de infraestructura, porque el instituto no solamente se encarga de educación, sino de ciencia, cultura, tecnología. Medimos la parte de alfabetización digital, estamos intentando empezar también con otros indicadores, y tenemos varios indicadores que forman parte de algunos de los índices de estrellas a nivel internacional publicados por distintas organizaciones. Y bueno, esta era un poco la agenda que les quería plantear, o sea, tratar de discutir un poquito lo que son los temas que me están ocupando últimamente, que es la coordinación global de la definición de los indicadores a nivel de las metas, y trabajar con las organizaciones hermanas de Naciones Unidas y con agencias multilaterales y organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la OECD en el tema de la definición de indicadores, para poder después trabajar un poquito más en lo que son la definición de los indicadores y cómo se involucran un poco en la realidad educativa. A mí me ha tocado estar en distintos niveles de la medición educativa. Me ha tocado ser directora en el año 2000-2001 de lo que fue el Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa a nivel internacional. En ese momento eran poquitos países en PISA, introdujimos PISA, TIMSS, PIRLS, educación cívica, 2 censos a nivel de final de primaria y de media, creamos el Instituto Autónomo a nivel internacional, consolidamos la parte de estadísticas y de evaluación. A nivel federal tenía que coordinar con 24 provincias, después me tocó la experiencia en Ciudad de Buenos Aires, que es trabajar directamente con docentes y maestros, y ahora me toca la experiencia a nivel internacional, que es coordinar agencias y coordinar stakeholders y grupos a distinto nivel, o sea que la verdad que me ha tocado, digamos, una experiencia bastante divertida, si uno lo quisiera ver, a distintas instancias. Entonces
la verdad que uno sabe cuánto cuesta producir la información y tener que llevarla en el día a día. Uno a veces cuando está sentado en organismos internacionales pierde un poco la dirección o la distancia con respecto a lo que cuesta y para qué debería utilizarse la información, y son de las cosas que uno quisiera tratar de repensarla en ese sentido. El primer tema, y creo que ahora más que todo, que creo que es central en estos días, sobre todo por los acontecimientos que recién estuvieron pasando en París, esta es una de la primera línea de la Constitución de UNESCO de 1945. UNESCO nace como respuesta, digamos, y como organismo encargado como la educación en su centralidad para llevar el tema de la paz. Es la primera frase de la Constitución de UNESCO de 1945, que la guerra comienza en la mente de los hombres y es la mente de los hombres que las defensas de la paz serán construidas. En nuestra primera frase en la Constitución, y es de los objetivos que de hecho UNESCO, cuando resalta la integralidad de los objetivos, y son de las cosas que hemos peleado ahora alrededor de sostener en los indicadores que están asociados a los objetivos del desarrollo sustentable, vamos por ese lugar. ¿Qué pasa con las metas de educación para todos? En el año 2000, digamos, tenemos metas del milenio, metas de educación para todos. De hecho, educación siempre tuvo la avanzada y comenzó. Es que todavía tenemos una cantidad de niños importantes afuera de la escuela. El Instituto de Estadísticas de UNESCO, en conjunción con UNICEF, recolecta las estadísticas en una iniciativa compartida para tratar de mirar cuántos son los chicos que tenemos, y jóvenes y adultos afuera de la escuela, los todavía jóvenes, sobre todo en edad que no es tan complicado, no debería ser tan complicado repensar en traerlos. La realidad es que del año 2000 en adelante, desde cuando hay estadísticas más o menos sólidas y comparables a nivel internacional, vemos que los porcentajes han ido disminuyendo, pero todavía estamos hablando de cientos de millones de personas, digamos, de personas que van a tener, digamos, unas restricciones en cuanto a la formación y al aprovechamiento no solamente del potencial económico, sino básicamente de la posibilidad de integrarse a nivel del mundo. Y sabemos que el analfabetismo, desafortunadamente, es un problema todavía en el mundo. Sabemos de que en muchos lugares estamos muy bien en tasas de alfabetización, y eso muestran varias de las señales más oscuras. Tenemos algunos grises de países donde directamente el analfabetismo no se mide no porque sean analfabetos, sino porque en realidad no es un problema que se considere relevante como para estar invirtiendo recursos en recolectar esa información, como pasa, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte. Entonces no es que no haya o en Australia, sino que es un problema que es menor, pero en el resto del mundo vemos que tenemos claramente diferenciados cuáles son las regiones donde estamos teniendo, o en naranja o en celeste, digamos, en colores más claros, el problema del analfabetismo. Estamos hablando, digamos, de más de 700 millones de personas, digamos, cuando superamos la edad de los 15 años, entonces estamos hablando de un número importante como para que nos debiera preocupar, y estas son que tiene que ver con varias de las mediciones internacionales y con la definición de objetivos y con varias de las cuestiones que hemos escuchado en las mesas durante el día. Es que finalizar los ciclos no nos garantiza nada, tener un diploma de hecho no nos garantiza nada, es hasta una cuestión administrativa, y esto lo vemos cuando, por ejemplo, en base a algunas encuestas de bases de hogares van y preguntan en temas de cuestiones muy simples, sabe leer una frase o parcialmente una frase, y sin embargo uno encuentra que en países que están todavía en vías de desarrollo es un problema, y las barras que están puestas en naranja se refieren a los que son niveles de fines del ciclo, en este caso ciclo primario, en uno de los países, digamos, en consideración, porque no todos los países finalizan el ciclo primario al mismo nivel. 80% al final del ciclo primario es en sexto grado, en otros países en quinto grado, en otros países en séptimo grado, y eso es, digamos, parte de los desafíos que tenemos los que trabajamos con educación internacional y la tratamos de hacer comparable, que es distinto que los desafíos que tenemos. Cuando vamos a hacer un zoom más chiquito para mirar qué pasa en alguno de estos casos, nos encontramos con que tenemos dos líneas. La línea continua es la cantidad de personas que pueden leer una frase completa, de acuerdo, que superan, digamos, la población, que van en la población de 15 a 49 años, que es la que está incluida. Y la línea punteada es la cantidad de personas que leen parcialmente, digamos, la frase. Uno, en el caso de Zambia, el nivel primario es en séptimo grado, o sea que las personas que tienen 7 años de educación tienen un título primario. Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, que más del 40% no pueden leer una frase completa. No estamos hablando de entender un aviso de trabajo, no estamos hablando de una cosa más complicada, estamos hablando de leer una frase bastante sencilla, que es la que está incluida en la recolección de datos que realiza, digamos, como parte de USAID, que es una
encuesta donde realmente es bastante sencillo, y algunos países son mucho más dramáticos cuando empezamos a hacer una cuestión de los datos, que en estudios, digamos, hechos para los países en desarrollo, cuando se mira la distribución de niveles de alfabetización y niveles de distribución de calificaciones, como es el estudio de PIAAC del OECD, se puede mirar que incluso cuando uno lo traslada a otros niveles de títulos, como el nivel medio y universitario, estas cuestiones se hacen bastante más visibles, y entonces de repente tener un título universitario no es lo mismo en Japón, o en Italia, o en España, y son partes de las cuestiones que aparecen y que cambian un poco la dinámica de la agenda. Y en función de eso nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿qué lección nos deja todo? Porque esto nos da un pantallazo muy rápido de dónde estamos situados y de dónde ahora, a diferencia de cuando yo lo miraba hasta hace no mucho, escuela por escuela, ahora me toca mirarlo, digamos, a nivel internacional. Es un poco cuáles son las lecciones y las asignaturas que nos quedan pendientes de este proceso de educación para todos y de las metas del milenio. Y de alguna manera, ¿qué es lo que miramos y aprendimos de acuerdo a todos los distintos indicadores y cómo han ido apareciendo? Que existen grandes diferencias entre el nivel educativo, entre y adentro de los países. De hecho, la equidad se ha transformado en un tema central de la agenda en esta nueva instancia de las metas del desarrollo sustentable. Estas diferencias en realidad están relacionadas a factores que son distintos de los niveles educativos promedio. Miramos los niveles educativos promedio de los países y en realidad muchas veces la foto no es tan dramática como cuando lo empezamos a abrir incluso al interior de los países en términos de los objetivos. Y las diferencias en resultados individuales son mucho más grandes que las atribuibles al nivel socioeconómico. Si bien todo el mundo dice el predictor es el nivel socioeconómico de la familia, que era un poco un clásico, la realidad es que estudios de distinto tipo, de la OECD, de la agencia de IEA, de la instancia esta de evaluación del Instituto de Evaluación Internacional, estudios a nivel regional como el laboratorio de UNESCO para Latinoamérica, el de Orealc, estudios como SACMEC o PACSE para África, muestran de que existen diferencias y cuestiones que todavía hacen creer, y por suerte de lo mucho que creemos, que la escuela y que como sociedad tenemos todavía muchas respuestas y que no tenemos un determinismo que esté atado a las cuestiones personales, familiares. Y la capacidad es importante, no solamente las calificaciones, es importante no solamente tener el diploma, sino las distintas capacidades, las cognitivas y las no cognitivas, las socioemocionales, las soft, o como las querramos llamar, dependiendo de cuál sea el background de los que tenemos en consideración. Y en general las respuestas han sido estándares. En general los países y vamos a mirar ahora un poco los datos, han respondido en términos de expandir las mediciones de los niveles de aprendizaje de los alumnos, con muchas veces muchos riesgos de tratar de solamente que los docentes se concentren y que el sistema educativo en esos objetivos, de medir la cantidad de recursos involucrados, porque la respuesta inmediata, y la verdad que para los policy makers es mucho más fácil explicarle a uno de nuestros jefes, construyamos una escuela o demos computadora, que todo lo demás y que tiene asociado otra serie de cuestiones del proceso educativo que tiene muchos intangibles, pero todos sabemos que los recursos son importantes, nos hace falta invertir recursos, pero también la información muestra que no es totalmente determinístico, de la misma manera que no es el nivel de las familias. Sabemos que medir el estatus socioeconómico de la familia también es importante para tratar de aislar y ver dónde podemos influir y cuáles son los factores. Medir factores a nivel de cada escuela y de la clase también hemos empezado a medir, porque una vez que miramos el gasto agregado no encontramos totalmente la respuesta, hemos ido bajando a otro nivel. Hemos empezado a medir las características de los maestros. Entonces hablamos de los highly qualified teachers, de los maestros que son calificados versus los que no, entonces lo tenemos como un indicador. Y tenemos intentos por medir otro tipo de insumos, cómo insumen en el proceso, algún otro tipo de cuestión, pero eso ha sido la respuesta que más o menos a nivel general se han dado, no desde el Instituto de Estadística, sino a nivel de lo que hacen los países en el mundo, porque nosotros no recolectamos información sobre todo esto, sino que en general son los países que se han abocado a tratar de medir. Y con muchas preguntas todavía importantes por contestar que no tenemos claro, en realidad la definición conceptual de ¿qué es conocimiento? ¿Qué son habilidades? ¿Cuáles son? ¿En relación a qué? ¿Cuál es el benchmark? Digamos que, imagínense si a nivel de lo que hoy hemos escuchado, a nivel del país es un tema, a nivel internacional, cuando nos toca estar sentados en algunos de los organismos internacionales, la realidad se hace bastante más complicada, porque es cierto todo lo que dicen, pero de alguna manera se intenta tener algún grado de comparabilidad entre los países. La construcción de confianza sobre el uso de información, el cómo hacemos que el que rinde una prueba, el que da la información, se sienta confiado, y los países con respecto a nosotros recolectamos datos internacionales, datos de países,
lo recolectamos y antes de publicarlo el Instituto de Estadística chequea con los países si los datos que hemos recogido están claramente reflejando, después de la instancia de tratamiento, de comparabilidad y de cross-checking que hace el Instituto, los países están de acuerdo con lo que hemos publicado y en muchos casos no están de acuerdo, no les parece, la estimación de población que no depende de nosotros y que utilizamos para algunos indicadores, no están de acuerdo con lo que hace el Departamento de Estadística de Naciones Unidas, que es otra división. Entonces esto también implica construcción de confianza, no es solamente cuando estamos en la Comunidad de Madrid con los colegios y del docente con los alumnos y la familia, o desde el gobierno federal con las comunas y con las provincias, sino que es también desde la instancia internacional con la nacional. Hay diversos intereses y prioridades. Nosotros entendemos cuando el sindicato habla desde un lugar, los papás hablamos desde otro, los organismos internacionales hablamos de distintos lugares, el ministro de Educación habla de un lugar diferente que los directores de las unidades de evaluación y de planeamiento. Hay distintas prioridades en cada uno de esos niveles y eso hace que los diálogos sean a veces más complicados y que haga falta que uno ayude en ese proceso. Y lo que está claro es que nos tenemos que involucrar todos. En ciertas historias todavía tenemos inflexibilidad en el sistema educativo, no les damos totalmente intervención a muchos de los que tienen que estar involucrados, los papás a veces nos cuesta involucrarnos, con el paso del tiempo se ha ido dando más. No tenemos acceso muchas veces a la información sobre los resultados de nuestros hijos, de las escuelas. Los países son una cantidad de variantes de información. Argentina, por ejemplo, mi país, tiene una ley que prohíbe por estigmatizar a las escuelas, no se pueden publicar los datos por escuela. Sin embargo, se ha llevado a un extremo de interpretarlo como no podemos dar los datos por escuela y nadie tiene acceso a los datos por escuela. Ha ido flexibilizándose un poco, pero la realidad, por ejemplo, cuando en la experiencia reciente en Ciudad de Buenos Aires encontramos la vuelta como para que los padres tuvieran acceso sin necesidad de publicarlo en un diario. No hace falta para dar acceso tener que publicarlo y transformar eso en una tabla, pero es parte del involucramiento y es parte de la responsabilidad también de todos en asumir de responsabilidad. El acceso a la información es otro de los temas. El contexto es siempre importante. Todos sabemos que los resultados milagrosos no son milagrosos en cualquier lado y en todas circunstancias. Tenemos una devoción, incluso a nivel internacional, no voy a nombrar casos, pero tenemos devoción por mirar 2 o 3 sistemas educativos y tratar de tomarlos y extrapolarlos a nuestras realidades y después nos encontramos con que nuestras realidades son totalmente diferentes. Es decir, nuestras realidades son distintas, tienen otra combinación de alumnos diferentes, los niveles de pobreza son distintos, tenemos inmigración o no tenemos inmigración. La lengua que hablamos es uniformemente la española, como nos pasó en Ciudad de Buenos Aires. Ahí había escuelas enteras que tenían inmigración de Paraguay o de Bolivia, que nos obligaba a una dinámica diferente y no poder aplicar, o los papás que mandan los hijos a escuelas de gestión privada es diferente que la de gestión pública. El contexto definitivamente importa, y de ahí, digamos, la riqueza de la experiencia de cada escuela. Y es realmente tan importante la comparabilidad internacional, esto nos afecta directamente, es parte de lo que hacemos como para convertirlo en el centro y en el per se de cualquier medición que realicemos a nivel internacional y que apoyemos. En el medio de esta discusión que se está llevando adelante lo que son los objetivos del desarrollo sustentable, tenemos que renovar el compromiso 2030, se ha renovado el 4 de noviembre, los Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron el cuadro de acción para el año 2030, que tiene una declaración conceptual y en el anexo tiene indicadores temáticos para el sector de educación, 43 indicadores que han sido construidos por un grupo técnico liderado por el Instituto de Estadística de UNESCO, digamos que es la agencia que de alguna manera tiene el mandato de creación del bien público global de educación, datos comparables. Y esto está conformado por expertos, por representantes de países que están representando a las regiones en Naciones Unidas, y está compuesto por agencias, digamos, que trabajan en la educación, como está la OECD, está el Banco Mundial que tiene representantes, y está UNICEF trabajando con nosotros. En este contexto que teníamos que venir con alguna lista de indicadores o con algunas sugerencias de qué trabajar, entonces nos encontramos con una sociedad donde la pobreza estructural en muchos de nuestros países es parte del mapa, donde hay una distribución inequitativa del ingreso, con la cual la tenemos que tomar como un dato, trabajamos para que eso no pase, pero la realidad es que es un dato en términos del sistema educativo. Hay retrasos educativos importantes, la realidad es que y nos pueden contar la experiencia, sobre todo que una de las personas que trabaja, digamos que bastante cercana a nosotros, y el Instituto ayudó en una parte, es la experiencia esta de PISA for Development, donde cuando uno va a los países, digamos, que están en vías de desarrollo, uno encuentra que muchos de los chicos de 15 años
están o afuera del colegio o están mucho más retrasados que el grado o año en el que deberían estar. Entonces, el retraso educativo es parte de la historia. Hay problemas todavía con los niveles de escolarización, hay todavía problemas con la calidad de los aprendizajes. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, hay muchos jóvenes que no hacen nada directamente y no es nomás una experiencia que nos toca en algunos países donde nos inquieta. Pasa en muchos lugares, digamos, del mundo y hay problemas que son del colectivo capital social, como son la violencia y algún otro tipo de fenómenos, digamos, más instalados que nos ponen, digamos, como desafío el hasta dónde también tenemos que medir de alguna manera la capacidad de vivir juntos y en forma tolerable. Y acá viene el tema, el segundo desafío, cuáles son y cómo medir los aspectos relevantes de la educación, pero ya a un nivel internacional, digamos, moviéndonos un poco más arriba. El reporte ya de UNESCO del orden de 1996 sugería un sistema de aprendizaje basado en 4 pilares: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos, y ya marcaba, digamos, una cierta línea de cuáles son las inquietudes de lo que tratamos de medir. Y es acá donde, como comunidad internacional, vinimos con alguna respuesta para esto, para qué medir. Y acá, digamos, la comunidad internacional propuso una serie de indicadores, la mayoría de los cuales ya han sido adoptados, casi diría en un 99% por los países que constituyen los Estados miembros, que son los que aceptan, que son 28 países que representan a las regiones y al mundo, en definitiva, y nosotros como organismo internacional proponemos, pero ayudamos, pero observamos, pero no definimos. Y tenemos indicadores que tienen que ver con los aprendizajes más que con la escolarización. Tenemos indicadores, de nivel primario acá para tratar de medir la calidad de aprendizajes en la educación primaria. Tenemos indicadores de desarrollo preprimario y la tasa de participación en educación preprimaria. Si ustedes pueden ver, hay 7 indicadores y hay 3 medios de implementación, que son los medios de implementación que son las esquemas grises, y tenemos algunas cuestiones que son transversales a todos los indicadores. Básicamente se ha corrido el foco en el acceso, en la escolarización, para mirar cuánto aprenden los chicos, cómo están preparados los chicos para ingresar a la escuela primaria. Acá se agregó un segundo indicador propuesto por los países, de hecho propuesto por España, porque nosotros, digamos, como agencia técnica, la comunidad internacional propuso un indicador de desarrollo preprimario, del nivel de desarrollo de los niños en términos de salud y educación para comenzar un ciclo primario. Este es el único target que tiene, el único meta que tiene 2 indicadores, si bien nosotros recomendamos como indicador prioritario el que tiene que ver con el desarrollo y el nivel de preparación. Miramos los niveles de alfabetización y la distribución de jóvenes y adultos en términos de calificaciones, por eso los tenemos a los 2 temas totalmente entrelazados. Miramos el tema de educación técnica y lo que es educación superior y cómo se articulan, y todo lo que es de educación para la ciudadanía y para el crecimiento sustentable. Hay medios de implementación que tienen que ver con que la escuela tiene que tener un ambiente escolar razonable en términos de violencia, y no solamente en violencia, de la violencia dramático, catastrófica que entendemos que muchos países están viviendo, sino en tener una escuela que esté liberada de ciertos problemas que impiden el aprendizaje de los niños, que puede pasar a nivel escolar, de lo que son las becas, de lo que son los docentes, digamos, la preparación de los docentes y la forma, digamos, de alguna manera, y que son indicadores que todavía nos cuesta recolectar en términos de disponibilidad. Y tenemos dimensiones que son transversales, porque la verdad que si no tenemos recursos para financiar se complica, y tenemos que mirar el tema de desagregación o la equidad. Hay 2 puntos que son centrales en esta agenda, que son 11 indicadores en este momento. El tema de los aprendizajes, de cuánto se aprende, y el segundo tema es la equidad. Tenemos que entrar a mirar cómo abrimos, cómo entendemos diferencia rural a urbana, diferencia por género, diferencia por niveles de capacidad, porque si no entendemos eso, no podemos ocuparnos del tema de la calidad. Y el tercer tema, digamos que es uno de los desafíos, tiene que ver con el acceso y el uso de la información. Y acá hablamos, igual que con el tema digital, que estuvo en una mesa esta tarde y la verdad muy interesante la discusión, que es el tema del acceso y el uso, porque acceder a algo no implica que lo pueda usar.
El que a mí me den o me publican un resultado no quiere decir que yo tenga las armas para utilizarlo. El que a mí me den un resultado de estas cosas dificilísimas y la verdad que inentendibles la mayoría de las veces que publicamos mucho de lo que nos dedicamos a estadística, no quiere decir que los que realmente tienen que trabajar, papás, directores, docentes, puedan realmente entender el qué hago con estos resultados. Hoy escuchaba incluso una queja, tengo toneladas de datos dando vuelta y con eso que he podido hacer de alguna manera, muchas veces nos concentramos en tratar de tener mucha información sin esta segunda parte de la brecha que tiene que ver con el poder utilizar la información y la segunda parte de la alfabetización. En muchos casos nos falta información desagregada, la equidad es directamente un tema central porque no entendemos en una media quién tiene problemas. Hay falta de uso de la información para diseñar, implementar y evaluar políticas. En muchos casos producimos demasiado, no somos capaces de decir de las toneladas de indicadores que tenemos en nuestras cuestiones, cuáles son precisamente los que permiten contestar qué preguntas y qué implica utilizarlo, cómo mido y cómo mido la mejora. Incluso ahora en la lista de indicadores que publicamos, muchas de las quejas de los países era, ¿y por qué no me mostras para qué lado va cuando mejora algo? ¿Para qué lado va? ¿Baja o sube? Y es cierto, parece simple, pero la realidad que no parece tan obvio. Hay indicadores que si mejora si sube estamos mejor, pero hay otras veces que si baja estamos mejor. Y hasta esa cosa simple, a veces nos olvidamos que nos hace falta, porque no todos están metidos en las discusiones que a veces uno está en ciertos ámbitos muy chicos, y nos hace falta todavía trabajar en eso en los distintos niveles de información. Hay muy poco entendimiento en ese sentido, y hay veces mucha falta de infraestructura y habilidad de los equipos técnicos para que haya unidades de estadística sustentable. El Instituto trabaja en recolección de datos, tenemos una heterogeneidad muy grande entre los países y eso es lo mismo que nos pasaba cuando uno trabajaba en el nivel federal y es lo mismo que me pasaba a mí cuando trabajaba en el gobierno de la ciudad. Hay equipos que están muy bien preparados y que no necesitan tanta ayuda, hay otros que necesitan mucho más ayuda y apoyo y esa es una de las características que hace que los que estemos en distintas instancias sea un arte casi tratar de mirar y utilizar y combinar para poder proveer la información en forma apropiada y que sirva, porque si no, la verdad que como son las discusiones habituales con los equipos que me ha tocado liderar en distintas instancias, la verdad que si no la usa la gente, la información, la verdad que no sé para qué la levantamos. La información no está para que nosotros hagamos investigaciones, es muy costoso relevar información, está para que les pueda servir a los que pueden hacer algo en el día a día. Y acá es que se nos presenta el desafío de cómo medimos y comparamos. Fíjense, si hoy estamos hablando todo el día de cómo medir, de qué dimensiones y en el marco, nosotros se nos presenta un poco el tema antes de ir específicamente a qué es lo que estamos ahora haciendo a nivel internacional. Tenemos que tener en cuenta, claro, que el realizar estadísticas es muy desagradable. Implica definir y seleccionar. De por sí uno define y marca categorías. Uno categoriza cosas, hacemos la estadística y en realidad lo ponemos en bajo, medio y alto, en bajo, medio bajo, medio alto, lo ponemos en luz roja, luz amarilla, luz verde, de alguna manera le tratamos de buscar una categoría. Descubrimos similitudes y diferencias a partir de armar las categorías según algún criterio. En realidad el indicador no debería ser un objetivo en sí mismo. En realidad la repetición no es un indicador. Lo que nos importa es que haya una falla, que no esté funcionando el proceso pedagógico y buscamos un indicador que nos muestre eso, pero en sí tener el indicador de la repetición per se no es el objetivo. Solamente muestra en realidad progreso o no hacia la consecución de un objetivo y debería funcionar como las señales de alerta en el panel de control de un auto, o debería funcionar de una manera que nos encienda alguna luz, pero tampoco es que nos desesperemos, digamos, en términos de lo que podemos hacer. Y en realidad nos debería servir para indicar eso, si es un problema, si estamos en la dirección correcta, y no para que se convierta, digamos, en sí y que tenga vida propia, que es lo que falta. Entonces, el objetivo es tratar de ver si podemos caminar con indicadores que sean útiles, que reflejan características que sean medibles del sistema educativo, porque hay muchas que no son medibles. El instituto también, por ejemplo, en una de las áreas más obvias, cultura. ¿Cómo medimos cultura? El instituto tiene que medir cultura. En el Objetivo de Desarrollo Sustentable hay mediciones y lamentablemente tenemos que venir con cosas que sean medibles o aspectos de cuestiones que son las que podemos medir. Entonces eso ya nos marca una primera restricción. Tiene que ser mostrar aspectos claves para dar una visión rápida, pero que el hacedor de política, a los papás, a los docentes, a los directores sirva. Y no, a veces esa mirada no necesariamente da todos los detalles, porque para eso está el docente, el director, los equipos de conducción en las escuelas, en los sistemas educativos, que son los que con el resto de la información producen.
que uno puede tener un valor referencial o deseado de qué es lo que hace. ¿Por qué las pruebas internacionales me hablan de los niveles mínimos de aprendizaje? Porque hay un valor referenciado que me dice estos son los niveles mínimos, o la tasa de repetición de 5%, 10%, cualquier otro indicador. Generalmente tenemos un criterio. Cuando nos hacemos un análisis de sangre, vamos al lado de una columnita que dice valor de referencia para los hombres y para las mujeres. Claramente nos está dando, si ustedes miran, es exactamente un mecanismo de funcionamiento de ese tipo. Y la realidad es que, bueno, esto es nosotros estamos enamorados, particularmente yo, del tema de los elefantes. La realidad es que todos los indicadores, y es que gente que pretende describir un sistema educativo con PISA, con TIMSS o con la tasa de repetición, la realidad es que no es cierto, son todos integraciones, son todos fotos parciales de algo que es muy complejo y a la cual la historia de la fábula esta, de los hombres que estaban ciegos, que se les pone la venda y que dependiendo del lugar donde tocaran el elefante, es la sensación de lo que es el elefante, es tratar de llevar la cuestión a un extremo que un solo indicador nos está hablando de toda la realidad, y es la que todos sabemos, digamos, con respecto al sistema educativo, y es uno de los desafíos que hemos tenido que definir como cuestión a nivel de comunidad internacional, y a todas las complicaciones que tenemos y que tenemos todos nosotros en términos de vivir el día a día del sistema educativo. Desde los que hacemos medición internacional se nos agregan algunas otras. Por ejemplo, hasta la más sencilla, vamos a comparar a los países, y para comparar países, una de las cuestiones típicas tiene que ver con definamos los distintos niveles educativos según el país. Acá es lo que se llama, es famoso esto, es uno de los cambios que ha hecho OECD en una colaboración en Instituto de Estadísticas de UNESCO, OECD, un sistema nuevo, el ISCE 2011, que es cómo clasificamos las distintas ofertas educativas, porque todos los países organizan, lo llaman distinto, y lo definen distinto, y lo tienen fragmentado diferente. Y acá tomamos un caso real que son 4 países. Tenemos Brasil, donde la educación básica va hasta donde está la lucecita, hasta acá, hasta los 9 años. Esto es lo que es la escuela elemental, y esto es lo que la escuela, los 3 años que siguen son la escuela, digamos, media. Acá tenemos Chile, donde la cuestión se va, digamos, hasta los 7 años, 8 años, y después tiene la escuela media. Después tenemos Corea, que en realidad va hasta los 6 años, después tiene una escuela media y después tiene una escuela, digamos, la media superior. Después tenemos Noruega, que es otro caso, digamos, ninguno de estos casos son todos casos reales, entonces, en Noruega la cuestión va, digamos, hasta los 7 años, y tenemos después la Lower High School, la parte baja de la escuela media y la parte alta de la escuela media. Son 4 países reales, son 4 situaciones reales, y nosotros tenemos que comparar. Y entonces cuando hablamos y comparamos, estábamos comparando países cuyo hablar de la enseñanza primaria, por ejemplo, si los comparáramos directamente, implicaría que lo estamos comparando un sistema que tiene 9 años con otro que tiene 8, con otro que tiene 7, y recién habíamos visto en un gráfico que les había mostrado uno que tenía 5. O sea, estamos hablando de cantidad de años de educación o de exposición al sistema de educación formal que son diferentes. Entonces, uno de los primeros aspectos que hacen y los que tenemos que hacer, que trabajamos a nivel de estadística de comparabilidad internacional y que es el instituto, es tratar de mirar lo que es el ISCED 1, el primer nivel, que es lo que es la educación primaria de alguna manera básica. Después de un trabajo de armonización y por una serie de cuestiones de los contenidos, se llega a la conclusión de que estos son los niveles que son comparables, es a donde se dan los cortes que permiten hablar de ISCED 1, del primer nivel, para esto. Entonces serían los 5 años acá de Brasil, con los 6 años de Chile, con los 6 años de Corea, con los 7 años de Noruega. Estos son los que son comparables y los que integran el nivel, el ISCED 1. Entonces uno ya no habla de educación primaria, sino que habla de este nivel en uno de los códigos de clasificación, que es la primera vez que el instituto está recolectando la información con eso. Y esto es solamente 4 países. O sea, trabajamos en capacitar, tenemos los países de OECD que trabajan con Eurostat, y tenemos, digamos, el bloque de los restantes que trabajan con nosotros en la implementación y en la adhesión, pero esta es el gráfico de abajo, como estaba el original que vimos en la slide anterior, y esta es la virtud de la recategorización que hacemos por esta forma que busca mirar cómo se hacen comparables estos datos. Y esto es a nivel de contar y mirar, digamos, algunas de las cuestiones, imagínense en términos de las pruebas de aprendizaje. Y hay otros indicadores que son incluso más complicados. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo teórico de 3 países donde la composición depende de cuánto importante es el gasto público-privado. En algunos países puede ser que el 70% del gasto sea público, el 30% privado, en otros puede ser que sea mitad y mitad, en otros puede ser que el público sea poco y el privado sea más.
y en realidad tenemos un total de datos para recolectar que tiene distinta composición. El gasto por alumno que nos da es diferente dependiendo de cuánto recolectamos, y acá recolectamos de nuevo. En el grupo de países desarrollados recolecta OECD con Eurostat, en el grupo de países en desarrollo, que son más de 150, recolectamos nosotros. Entonces digo, el dato, por ejemplo, si recolectamos solamente datos de gasto público de los países, fíjense la distorsión que estamos creando, porque depende de cómo esté compuesto el gasto. Entonces, el generar estadística a nivel internacional que haga comparable tiene una delicadeza en estas áreas donde incluso son más obvios o más fáciles, porque después de todo es dinero que de alguna manera con las bases de datos trabajadas pueden llegar a dar, y se complica cuando son distintos niveles de gobierno los que realizan el gasto. Es otro dato. Podemos tener que sean los ministerios de educación, que haya otros ministerios de educación. No en todos los ministerios de educación los programas se califican diferentes. Hay programas de nutrición y que se dan en la escuela, que en muchos países los lleva la estadística del Ministerio de Educación, y hay otros que en otros países, ese mismo programa en otro país, la estadística la lleva el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud. Y si no recolectamos nosotros los datos con cuidado, entonces estamos distorsionando las estadísticas y la comparabilidad, y esto hace que los datos de gasto que tiene el instituto, que es el que recolecta, digamos, y el que es uno de los datos que más problema tiene a nivel internacional, fíjense que no llegamos al 50% de los países con cobertura para las distintas categorías, porque hay que armonizar todos esos gastos. Es decir, en mi equipo hay mucha gente trabajando, y trabajamos por los países para tratar de tener la cobertura, pero la verdad que el dato de gasto a nivel internacional para los países en desarrollo y para los países desarrollados es un indicador que hay que mirar con mucho cuidado para que estemos seguros que estamos comparando cuestiones que sean comparables por los datos que estamos haciendo. Y acá viene el tema de calidad de los aprendizajes y el desafío que se nos plantea hacia el 2030. El objetivo 4.1, el primer indicador, es lo que se llama el indicador prioritario del objetivo. Cada una de las 17 metas de desarrollo tiene un indicador que es prioritario por meta, más allá de los que tiene el interior. En el caso de educación es el primero, que dice el objetivo: asegurar que todos los niños y las niñas completen una educación gratuita, equitativa y de calidad en los niveles primario y secundario que permita adquirir aprendizajes pertinentes y eficaces. No dice que estén en la escuela y consigan el título, eso era la meta anterior, es que aprendan en la escuela. Y entonces el indicador, que es el que estamos trabajando, es el porcentaje de niños o jóvenes que al final de la escuela primaria y al final del ciclo medio inferior alcanzan niveles de aprendizajes mínimos en lengua y matemática. Esa es la forma concreta que tiene en este momento el indicador, y que implica que tenemos que venir, fíjense, si lo miramos, al final del ciclo primario y de la escuela media inferior tenemos que tener una métrica o una vara o una prueba que nos permita comparar a todos los países del mundo. Piénsenlo rápidamente y sabemos que esa prueba en este momento no existe. Ese es uno de los desafíos que tenemos, y sin embargo sí sabemos que hay mucha actividad de evaluación a nivel internacional. Este es uno de los índices que tiene el instituto, que es el índice de pruebas de aprendizaje. El índice tiene un valor 0 cuando el país no participa en nada, no tiene ni prueba nacional, ni prueba internacional, ni tiene prueba regional, y el índice entonces va combinando, tiene un 1 si el país tiene una prueba en nivel primario, otro 1 si tiene en nivel medio, otro 1 si tienen los dos niveles, y tiene otro 1 si la prueba el país participa en alguna iniciativa regional o internacional, de tal manera que puede tener o 0 si no hace nada, o 4 si participa en distintas métricas. Y ustedes pueden ver de que de las actividades de evaluación están, a ver dónde anda el puntero, están bastante esparcidas en el mundo. Usted puede ver que regiones que tienen una alta actividad de evaluación, hay otras donde ustedes pueden ver algunos huecos, donde tenemos algunos problemas de medición. Latinoamérica, digamos, el área al cual uno ha estado mirando hasta hace muy poco, tiene una actividad bastante activa, con digamos, unas participaciones, participan la mayoría de los países, no solamente en la iniciativa cross-nacional, regional, que es el laboratorio de OREAL de UNESCO, sino que además participa en distintas pruebas internacionales, y hay otras regiones del mundo donde estamos teniendo más problemas en participación, hay otras que están más atrasadas, hay otras que tienen actividad intensa de distinto tipo, pero la verdad que eso es un poco un mapa. La realidad es, como resumen, que el 80% de los países, de alguna manera, tienen alguna actividad de evaluación, y sabemos que además las actividades de evaluación, cuando lo miramos por grado, van cambiando, y si tratáramos de mirar las disciplinas, también van cambiando. Y la realidad es que para comparar las pruebas, y acá viene el tema de armar una prueba,
Las pruebas tienen todo este proceso de construcción. Hay que desarrollar un contenido, un marco de medición, hay que desarrollar preguntas, hay que testear las preguntas, ver cómo reaccionan los alumnos, armar los reactivos, medir, capacitar, implementarla. Los procesos tienen que ser bien elaborados. Es un ciclo complicado. Este ciclo complicado que sigue cada prueba hay que armonizarlo a nivel internacional para que se construya una métrica. Y acá, de hecho, tienen un ejemplo concreto de los resultados recientes del laboratorio de UNESCO, por ejemplo. Este ha sido uno de los procesos. El análisis curricular comenzó en 2010 y en 2014-2015 se produjeron los resultados de los resultados y de los exámenes de medición con las distintas etapas en el medio, pero esto es una prueba cross-nacional típica en términos de las fases. El tiempo puede ser diferente de los tiempos de otras iniciativas, pero la verdad que es un esfuerzo gigante de trabajo. Y el tema es que en realidad hace falta encontrar una medida comparable, o sea que nos hace falta definir indicadores, nos hace falta desarrollar indicadores, sino conectando las pruebas que estén midiendo, nos hace falta construir una nueva prueba de aprendizaje para responder al desafío de la Meta Sustentable 4. Y este es en realidad el desafío que tiene el Instituto, tratar de responder con una métrica y tratar que esa métrica y que esa medida les sirva a los países. Tiene distintas alternativas, tenemos que tratar de ver cómo seguirlo, y la verdad que nos hace falta, es un desafío inmenso, nos hace falta algo que sea técnicamente creíble, que dé resultados a tiempo, que sea simple de comunicar, que responda a las demandas de la comunidad, que responda a la demanda de los países y que además no genere un problema tan grande que sea imposible de implementar, o lo que es la economía política, lo que es la jerga. Nos hace falta, en definitiva, un enfoque sustentable para la medición. Y en definitiva, de lo que se trata es de definir, de medir y construir, porque es lo que tenemos que tratar de entre todos, de construir a partir del acceso, trabajar con la información a las escuelas y al resto de los actores para que la información sea utilizable. A lo largo del tiempo las escuelas han producido una cantidad de información importante, tenemos que enseñar a usar esa información, no han tenido mucha oportunidad. Hay que asegurar el acceso a los equipos de planeamiento a nivel de las escuelas, a nivel de las comunas, a nivel de los países a esa información. Hay que fortalecer las capacidades institucionales de los establecimientos para usar la información. Y en definitiva es la llave esa, la da la información, pero la información bien utilizada. Y que tiene que ser conocimiento para la mejora. Si no es para la mejora no sirve. Tiene que ser específica el contexto, o sea que depende del tiempo y del espacio. Sin contexto solamente es información que no sirve para nada porque no es interpretable, no es utilizable, no es accionable. Se convierte en conocimiento, entonces cuando es interpretada por los individuos que tienen que usarla, cuando está en el contexto y cuando está anclado en la creencia en los compromisos de todo, o sea que va a partir de articular las distintas visiones. Entonces, de alguna manera, lo que necesitamos es una sinergia entre la gente correcta, los datos correctos guiados por el análisis correcto, distintos niveles de agregación, establecimiento de alumnos, involucrar a todos los actores sociales, los supervisores, los padres, la sociedad necesita estar involucrada. Necesitamos que nos sentemos todos a tratar de conversar. Y esta es una definición de Francis Ford Coppola con respecto a cómo le preguntaron cómo se lograba una buena película y él contestó que era estar todos involucrados en realizar la misma película, ¿no? Que las distintas partes de ensamblar una película estén cada uno moviendo su propia película, su propia agenda. En definitiva, tratar de movernos desde agendas específicas a agendas comunes, desde métricas distintas a métricas comunes, de actividades independientes a entrelazadas y soportadas mutuamente, de las comunicaciones espasmódicas a comunicaciones continuas, de esfuerzos aislados a una organización ancla y una guía que guía el esfuerzo. En definitiva, de lo que se trata, según nuestro punto de vista, es tratar de trabajar todos y lo que estamos tratando de hacer como comunidad internacional y tratando de trabajar con el esfuerzo. Así que bueno, eso era tratar de contarles un poco qué es lo que estamos haciendo. Gracias.